y a salir, donde son tantas esas. Gloria a Dios. Y vamos con nosotros al predicador Ronnie en esta noche. Gracias. Fuerte el aplauso, amado. Mis hermanos, mis mamás, le doy gracias a Dios por darme este privilegio. Líderes, por darme este privilegio también. Esta noche les pido que abran su escritura en Romanos 8:28. Repito, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Cuando lo tengan me llevan con un amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su pueblo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cierren su Biblia, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por darnos esta oportunidad de poder estar aquí, poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido que yo no sea el que esté hablando a los hermanos, a este pueblo, sino que seas tú obrando sobre mí, y que todos los niños que están en este momento, y te pido que así como que no vengan, que no salgan, así como vinieron, que puedan aprender algo nuevo, y te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Hoy les pido que si quieran acompañarme, que vayamos a Génesis 37, versículo 3. Palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo que había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, hoy voy a hablar sobre un personaje que amó mucho a Dios y que él no sabía de qué propósito Dios tenía con él. Y ¿cómo se llama? Se llama José. Él era un buen niño. Y la historia comienza donde su papá le dijo a José que fuera a ver a sus hermanos para que pudiera saber dónde estaban. Y sus hermanos se llamaban Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y entonces, cuando él ya había ido a donde siempre iban, no estaban ahí, y él escuchó que ellos habían ido a Dotán. Entonces él fue para allá, y cuando ya los había visto, sus hermanos planearon matarlo. Y entonces cuando José había llegado a ese lugar, en vez de que sus hermanos pensaran cosas buenas, pensaron cosas malas, negativas. Y entonces hicieron el plan y le empezaron a darle su túnica, como a rasgarlo,
lo golpearon y lo metieron a la cisterna. Y entonces habían hecho eso para agarrar la túnica de José y mentir a su papá de que habían devorado a José. Pero entonces, en vez de matar a José, lo vendieron a unos que iban a ir para Egipto. Entonces se lo vendieron por 20 piezas de plata. Y entonces se lo llevaron y ahí lo dejaron con un mayordomo llamado Potifar. Y entonces José empezó a limpiar y como él había hecho un buen trabajo, lo puso como su administrador, así. Y un día el faraón tuvo un sueño y entonces los sueños fueron de que vio 7 vacas gordas y siete vacas flacas. Y entonces el otro sueño era de que miró unas espigas bonitas y las otras secas. Y entonces las vacas flacas se comieron a las gordas, pero todavía seguían flacas. Y entonces lo mismo pasó con el otro sueño. Y él se levantó espantado y mandó a traer a los que le revelaban. O sea, no podían, pero él los mandó a llamar. Y después, cuando eso pasó, el copero se acordó de José, el que le había dicho su sueño, qué significaba. Y le dijo al faraón, el faraón lo mandó a traer. Entonces vino José y le dijo que iba a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y entonces Faraón puso a José como gobernador y José guardó en los 7 años de abundancia, guardó lo más de comida que podía agarrar. Y entonces cuando ya habían llegado los 7 años de escasez, todas las personas, todo lo que era, o sea, así, iban a Egipto para agarrar comida, para que no murieran de hambre. Y entonces, entre esas personas, cuando era el turno de otras personas, eran sus hermanos. Entonces, sus hermanos no tenían ni idea de quién era el que gobernaba. Y entonces, cuando había visto a sus hermanos, los invitó a comer. Entonces, mientras que hacían eso, José le dijo a su sirviente que pusiera la copa primero en la de Leví, porque no habían llevado a su hermano Benjamín. Entonces, después, cuando habían venido de nuevo, hicieron lo mismo como lo hicieron con la primera vez que lo hicieron. Y entonces, esta vez José le había dicho a su sirviente que lo pusiera en la de Benjamín. Y ya cuando ellos ya habían ido para su casa un poquito más así, venían un montón de gente para pararlos porque habían robado la copa, pero realmente José le había dicho que lo pusieran o sea, que hicieran que
ellos se lo robaron sin que hiciera nada. Y entonces le dijeron a ellos que el que tuviera la copa se iba a quedar como esclavo, así. Y entonces andaban checando y la miraron de Benjamín, pero como su padre le había dicho que así, Judá le dijo que él iba a hacer, lo iba a hacer por él y no él por y no Benjamín. Entonces, antes de que ellos se fueran, lo pusieron en la cárcel. Bueno, antes de los, no sé, entonces, aleluya. Entonces, después de eso, ya había pasado. Bueno, entonces aquí les voy a decir cómo es José una comparación a Cristo. Es un prototipo de Cristo, porque su padre le había dicho, o sea, Jacob amaba a su hijo José y Dios amaba a Jesús. Esa es como una comparación. Y entonces, otra comparación de José y Cristo es de que el papá de José le había dicho que fuera a ver a sus hermanos. Y en vez de decir, yo no quiero ir, o manda a alguien más, o ve tú, yo no quiero ir, así, podía haber dicho miles cosas para no ir, pero él fue obediente y eso le agradó a Dios. Entonces, así es como Cristo, así como Jesús lo hizo. Dios andaba pensando en quién iba a mandar, y entonces Jesús le dijo que él iba a ir. Y entonces Cristo vino a morir por nosotros en la cruz. Porque si él no hubiera hecho eso, hubiéramos ido al infierno. Entonces, ahí es una comparación. Y a José lo vendieron por 20 piezas de plata y a Dios lo vendieron por 30. O sea, que fue 10 más, pero es una comparación. Entonces, Cristo vive, aleluya. Cristo, aleluya, maravilloso Dios. Cristo vive. Santo es Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bravo, mi Dios. Poderoso es, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive y a su nombre gloria. bueno, niña, Vive Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús, aleluya. Cristo vive. bueno, tenía más, pero se me olvidó. Bueno, les voy a contar Maravilloso vive. mi testimonio Maravilloso vive. Gloria a Dios. de que cuando yo había nacido, Gloria a Dios. un brazo sin fuerza, y él, como mi mamá no quería ponerme en la lista de cosas para discapacidades, ella le pidió al Señor que sanara mi mano y le prometió que yo le iba a adorar a él y iba a levantar mis manos hacia las guías, y como nadie puede detener a Dios,
Dios nos llenó la mano. Y estoy agradecido con Dios por haber hecho eso. Que Dios les bendiga. Y niños, desde que ustedes estuvieron en la vientre de su madre, Dios ya había marcado un propósito para ustedes. Y hasta aquí mi parte, la parte con el pastor.